Estudios de 24 horas mediodía con el doctor Edi Cernaqué, quien es el presidente de la Defensoría de Víctimas de Accidentes de Tránsito. Con él vamos a tratar un tema que es muy preocupante, y es que solo en lo que va del año hay más de 2.000 personas heridas por accidentes de tránsito y casi 300 personas fallecidas en las carreteras del país. A esto hay que sumarle, por supuesto, las personas que han fallecido en accidentes de tránsito en las ciudades, específicamente en nuestra capital. Doctor Cernaqué, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. ¿Qué podemos hacer con el tema de los accidentes de tránsito y la seguridad vial en nuestro país? La cantidad de muertos incluso supera a la cantidad de personas fallecidas víctimas de la inseguridad ciudadana. Así es, efectivamente, como bien lo has dicho, ¿no? Lamentablemente el índice de accidentes de tránsito día a día hace que las pistas se sigan teniendo de sangre, y justamente la sumatoria de toda esta cantidad de víctimas de accidentes es mucho mayor a las víctimas que la inseguridad ciudadana viene en este caso pues, al momento, ¿no? En lo que es toda la delincuencia, inseguridad ciudadana, todo ello. Ahora, tenemos un grave problema porque lo que existe es una enorme informalidad en todo lo que es, sobre todo, transporte público. El transporte público en Lima, si bien hay una reforma que se ha iniciado, es una reforma incompleta. Hay una serie de empresas que siguen trabajando prácticamente al destajo, compitiendo entre ellas por pasajeros, sin ningún respeto a las normas de tránsito. Vemos el caso de la empresa Orión, vemos el caso de estas empresas llamadas Chosicano, que están causando una gran cantidad de muertos, y ni el Ministerio de Transportes ni las autoridades locales logran de manera eficiente solucionar este problema y parar esta racha de accidentes. Así es, todas las personas víctimas de accidentes de tránsito que han fallecido o que han quedado lesionadas pasan por la trilogía del dolor que toda víctima de accidente pasa. ¿Y qué cosa es esto? La imprudencia de los conductores, la impunidad a las cuales se someten, porque tenemos jueces cómplices y jueces endebles que no interponen sanciones ejemplares, y por último, la impotencia de la víctima al no haber visualizado que se ha hecho una justicia. Y finalmente, cuando tenemos una reparación civil también que la judicatura señala a favor del agraviado y que esto nunca se hace efectivo. Lamentablemente, las autoridades, y esto tenemos que decirlo, al momento vienen haciendo poco o nada por reducir el alto índice de accidentes de tránsito. Pero también existe empresarios con muy mala fe. Por ejemplo, en el caso de esta empresa Orión, lo estamos viendo en estos días, porque esta empresa se declara finalmente en quiebra y de esta manera evita pagar, por ejemplo, la reparación civil en un caso que es simbólico, que es el caso del reportero gráfico Ivo Dutra, ¿no? Esta empresa finalmente se disuelve, las autoridades la declaran disuelta y no procede a pagar la reparación civil en el caso de este joven. Por eso mismo lo decimos, existe en este caso una impunidad y una complicidad de los jueces. ¿Por qué? Porque si vemos que en su debida oportunidad la familia de Ivo Dutra, como ya lo ha venido señalando, solicitó el embargo el embargo conservativo en forma de secuestro u otro tipo de medida cautelar contra los vehículos de esta empresa, y el juez del 28º Juzgado Penal hubiese declarado fundado estos embargos, en realidad no estaríamos ante esta situación. Nos preguntaríamos qué pasó en esa oportunidad, por qué el juez no accedió, no declaró fundado en este caso esta medida de embargo. Mientras tengamos jueces que sean indolentes, jueces que no se pongan la camiseta, no a favor del agraviado, sino a favor de la justicia, vamos a tener este tipo de casos, lamentablemente. Ahora, en la reciente campaña presidencial no hemos visto no se ha debatido de manera adecuada o de manera abierta la necesidad de reformar el transporte o de regular justamente algunas situaciones. Hemos escuchado, sí, algunas propuestas de aspirantes al Congreso de crear, a través de una norma, la Autoridad Única del Transporte. Esa podría ser una salida para poder acabar con esta trilogía que usted está mencionando. Sí, efectivamente. La Autoridad Única de Transporte es una institución de que muchas instituciones, voceros, representantes del tema que vemos de transportes, desde el punto de vista de la accidentología, venimos reclamando. No puede ser posible que tengamos un gran número de autoridades en donde todos ellos tengan voz y voto en el caso del transporte, a diferencia de otros países. Yendo no muy lejos, Ecuador tiene la Agencia Nacional de Tránsito, donde justamente engloba
todas estas instituciones que lo que ahora nosotros estamos pidiendo. Pero para que pase eso se requiere una voluntad política que no se ha tenido y que esperemos que se tenga ahora. Por ejemplo, en el caso de los accidentes, todos los días vemos accidentes, tenemos instituciones que tienen que ver desde el punto de vista de la supervisión, de la fiscalización, de la concientización, digamos SUTRAN, digamos la Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y vemos que no hacen nada. Aquellos funcionarios tienen que saber que no van a solucionar el tema del transporte desde la oficina en donde están. La realidad que hay en Lima con los distintos lugares de nuestro país es totalmente distinto. Estos señores tienen que salir a la calle, tienen que ver las realidades. No puede ser posible que viajemos en las carreteras y que veamos de que los vehículos exceden el límite máximo de velocidad, que es de 90 kilómetros por hora. No puede ser posible que subamos a los buses y que veamos de que en el mismo trayecto del camino sigan subiendo personas o que viajen parados. Vamos a hablar de un tema muy importante y es la indefensión de las víctimas. Justamente ayer presentamos el caso que desarrollaron nuestros compañeros del Sexto Día de este joven Julio Pillaca, que fue atropellado, ha sido dejado en muy malas condiciones, su familia está pasando un verdadero viacrucis y ellos no encuentran, digamos, solución a sus problemas porque no pueden cobrar seguros, no pueden cobrarle al responsable de este accidente los daños y perjuicios causados a este joven, y la familia está viviendo un drama de aquellos. Así es un caso de los miles de casos que hay y que muchas veces lamentamos y debemos denunciar. Y volvemos nuevamente a lo que venimos señalando. Los jueces han sido cómplices de no adoptar y de no declarar fundadas medidas cautelares que muchas de las víctimas solicitan en su oportunidad. Si la defensa de este caso de joven Pillaca hubiese declarado o solicitado las medidas cautelares correspondientes y el juez hubiese declarado fundado ello, no estaríamos ante una situación de indefensión en donde no solamente tenemos a una persona que ya prácticamente está incapacitada, sino también tenemos a que no tiene un respaldo económico que no es gratuito, es como consecuencia de una responsabilidad que sin embargo no se ha hecho efectiva. Y a mayor abundamiento de eso tenemos un grave problema. Por ejemplo, existen accidentes de tránsito en donde los vehículos se dan a la fuga o no se ubican. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene un fondo de compensación que va a cubrir los gastos de sepelio y los gastos médicos de todas aquellas personas que han sido víctimas de un accidente y que el vehículo no se ha identificado, para que le dé la cobertura por gastos médicos o los gastos de sepelio. Al momento hay más de 20 millones de soles que no se hace efectivo. Estos 20 millones de soles es consecuencia de las multas, consecuencia de las transferencias del gobiernos regionales, etcétera. Y no se hace nada por trasladar toda esta cantidad a todas las víctimas cuyos vehículos se han dado a la fuga. Doctor, ¿y hay una manera de que podamos ayudar a este joven Julio Pillaca? Porque lo que hace falta aparentemente también es una adecuada asesoría legal, porque son una familia de muy escasos recursos. Claro que sí, nosotros como Defensoría de Víctimas de Accidentes de Tránsito, la labor que venimos haciendo justamente es ella, es de brindar defensión, de brindar un apoyo legal a todas las personas que han tenido víctimas de accidentes de tránsito y que no pasen lo que este joven, como el caso de muchas personas más, están pasando y lo que es peor, van a seguir pasando nuevamente. Doctor, yo le agradezco muchísimo su presencia, en verdad el tiempo es tirano en televisión, lo invito para que en otra oportunidad podamos conversar más ampliamente de este tema, que además tiene muchísimo para seguir discutiendo, pero el tiempo nos ha ganado. Yo le agradezco su presencia y lo esperamos en alguna otra oportunidad. A ustedes por la invitación. Horas mediodía. Vamos a continuar con más.